Hola, hola, gamers, simers, aviadores, pilotos de la virtualidad, entusiastas de la aviación, turistas digitales, por supuesto, y todos aquellos interesados en este mundo de simulación. Bienvenidos al primer contenido video tutorial, debería decir, del 2025. Desde el canal les deseamos un gran inicio de año a todas las personas que están suscritas al canal, a las personas que nos están viendo. Gracias a todos por el apoyo que han venido ofreciendo al canal. Y bueno, estamos el día de hoy con un contenido bastante interesante, estoy seguro para la gran mayoría de ustedes, sobre Flight Simulator 2024, que como ya muchos de ustedes saben ha tenido o viene teniendo diferentes problemas. Y bueno, el día de hoy salió por ahí una actualización para hacer algunos ajustes en Xbox Series X y en PCs, así que actualizar por favor. Ahora ha habido muchos problemas, particularmente en consolas, pero en PC también hay varios problemas. Sin embargo, no todos son malas noticias. Pueden darse cuenta los que ya me imagino que están observando y están viendo el contenido. Al fondo tenemos la fantástica Fly-by-Wire A32NX, que ya tenemos en el canal un tutorial súper detallado, súper completo en Flight Simulator 2020, pero el día de hoy quiero mostrarles cómo está funcionando en Flight Simulator 2024. Recordemos que el fabricante, que este grupo de gente talentosísima de Fly-by-Wire, ha mencionado que aún no tiene soporte para esta aeronave en Flight Simulator 2024. Sin embargo, ellos han estado sacando algunas actualizaciones que al parecer están orientadas a la compatibilidad con Flight Simulator 2024. Les voy a contar que me he dado la tarea de probar y la verdad está funcionando bastante bien, con algunas funcionalidades todavía no completas, ya les voy a estar comentando. Y también pues vamos a estar haciendo un vuelo por instrumentos corto. Creo que no lo vamos a hacer todo, solamente quiero mostrarles cómo está funcionando de bien la aeronave hasta este punto. Esperamos que cuando ya tengamos la versión completa, actualizada, Flight Simulator 2024, podamos hacer un tutorial mucho más detallado, actualizado con Flight Simulator 2024 de esta increíble, fantástica aeronave Fly-by-Wire. Lastimosamente, debo decirlo, no disponible para Xbox. Ojo, ténganlo muy presente, no disponible para Xbox. Lo más cercano para Xbox en estos momentos creo debería ser el A320 Neo de Inibills, que la verdad está bastante bien. Pero bueno, eso es tema para otro tutorial. Ahora, voy a mostrarles también algo que si tuvieron la oportunidad de ver el videotutorial de control de cámaras, podrán darse cuenta que estoy teniendo mi personaje en tercera persona. Véanlo, aquí está, aquí lo estoy moviendo, mírenlo. Este es mi personaje y lo estamos moviendo en tercera persona. ¿Cómo lo habilitan? Sencillamente, bueno, aquí les voy a mostrar. Esta es la cámara normal que ustedes observarían en el workaround o en la inspección. Actualmente, debo decirlo, el A32NX no es compatible con esta vista. Pueden darse cuenta que acá no tenemos ninguna opción, por ejemplo, para deshabilitar las cubiertas de los motores, de los pitot, de los sensores. Tampoco tenemos cómo ingresar a cabina, pero ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y esta es la cámara normal de tercera persona. Entonces, primera persona y tercera persona. ¿Cómo lo habilitan? Sencillo. Ven acá configuración y vamos a activar opciones avanzadas, permitir la vista de tercera persona. ¿Ok? Dentro de los controles, ¿cómo hacen la opción para intercambiar entre primera persona y tercera persona? Sencillo, vamos aquí a buscar esta combinación que si tienen mapeada actualmente la de Flight Simulator 2024, van a tener esta combinación que se llama Shift C, que se llama controlar al personaje. No tiene al parecer nada que ver, pero esa es la que me permite hacer el intercambio. No, mentiras. Esta es la que me va a permitir, corrijo, ingresar a la cabina. ¿Ok?
La opción que nos permite ver entre primera persona y tercera persona es la siguiente, se la voy a mostrar, vean, esta que se llama modo de vista cabina externa. Entonces, modo de vista cabina externa les permite intercambiar entre primera persona, tercera persona y la otra combinación o la otro comando asociado que en este momento está con Shift C, se llama controlar al personaje, es el que les va a permitir volver ingresar a la cabina a pesar de que no tengamos compatibilidad con esa forma de hacerlo con las actuales aeronaves, ¿no? Que ustedes ya saben, sencillamente le dan clic acá en el acceso, en la puerta principal e ingresan a cabina, ¿ok? Entonces pueden darse cuenta acá en mi walk around y pueden darse cuenta de la belleza que es el A32NX del equipo de Fly by Wire, una aeronave súper querida por la comunidad. Les insisto, en el canal tenemos como unos 3 o 4 videotutoriales, tenemos una serie de Fly by Wire mostrando todo el detalle, funcionalidades avanzadas, patrones de espera, trucos, así que los invito a que lo vean. Muy bien, ahora vamos a estar haciendo un vuelo por instrumentos entre la ciudad de Bogotá, al aeropuerto El Dorado, acá SKBO, una ruta que me encanta hacer, la hago muy a menudo, y con destino la hermosa ciudad de Cali. Y vamos a darnos cuenta, aquí tenemos una ruta por instrumentos, por alguna razón Planner no me ha dejado guardar esta ruta, sin embargo pues la tengo creada en SimBrief para utilizar la integración que tiene SimBrief de la 32NX, ¿ok? Les contaba y les he dicho en algunos videos tutoriales que esta ruta me encanta precisamente por la vista que tenemos aquí en esta salida y cuando atravesamos la cordillera central que hace parte de esa formación montañosa de los Andes que viene desde bien arriba de la parte de América y llega pues hasta el final del continente. Así que invitadísimos a que hagan esta ruta. Pero bueno, volvamos al Flight Simulator y estamos aquí. Entonces, el primer reto que tenemos, como les decía, es ingresar a la cabina, así que vamos a presionar Shift C e ingresamos a la cabina de mando del increíble A32NX. Pueden darse cuenta del nivel de detalle de la cabina, de las texturas, los materiales de esta aeronave es sencillamente increíble. Algo que deben tener en cuenta, esta aeronave no tiene cabina de pasajeros, tampoco tiene el primer oficial que viene por defecto en Flight Simulator 2024, pero lo compensa con un modelo de vuelo detalle, un IFB increíble y realmente un modelo de simulación bastante acertado. Bueno, ustedes se preguntarán cómo lo hicimos. Seguramente algunos de ustedes ya lo han hecho, ya lo han probado. He visto que algunas personas en redes sociales han tenido problemas con tratando de utilizarlo, pero a hoy con la versión de desarrollo está funcionando para mí al menos bastante bien. ¿Cómo lo hacen? Aquí tenemos varios escenarios. El primer escenario es si ustedes ya tienen Flight Simulator 2020 y ya han instalado Fly-by-Wire con el instalador que descargan de la página, seleccionan la 32NX, seguramente ya lo tienen instalado, pues sencillamente vayan al directorio community de Flight Simulator 2020, ubiquen dos directorios, dos carpetas, una que se llama, creo que es SimBridge, y aquí les voy a colocar los nombres ahorita en la edición del video, y la otra que se llama A32 NEO. Entonces Fly-by-Wire A32 NEO y una que se llama Fly-by-Wire SimBridge o SimConnect, algo así, creo que es. Entonces esas dos carpetas la copian y la pegan en el nuevo directorio community que debo decir varía dependiendo de el tipo de distribución que ustedes tengan para Flight Simulator 2024.
En mi caso yo tengo la distribución que viene con la tienda de Microsoft con Game Pass y pues tiene una ruta, se la voy a copiar aquí para que ustedes la identifiquen. Y para otro tipo de distribuciones como Steam, etcétera, pues van a encontrar una ruta un poco diferente. Muy bien, vamos a continuar entonces con el proceso. Ah, bueno, el siguiente escenario, perdón, es si ustedes no tienen instalado Flight Simulator 2020 y hasta ahora van a instalar en el 2024, descargan el instalador de Fly-by-Wire, se van a la configuración del instalador, ajustan la ruta del directorio community y van a hacer, es uno de los primeros parámetros que ustedes observan allí, colocan la nueva ruta, la ruta nueva de 2024 y ya pueden instalar la versión de desarrollo. Hay dos versiones, estable, desarrollo. Les recomiendo que instalen la versión de desarrollo. Muy bien, vamos a estar haciendo entonces todo el proceso. No voy a hacer un tutorial, como les decía, detallado. Seguramente me va a saltar algunos pasos y algunos procedimientos. Por favor, perdónenme si me equivoco, pero la intención primaria de este tutorial o de este video tutorial es que ustedes vean que está funcionando bastante bien el A32NX en Flight Simulator 2024. Entonces, Overhead Panel, Battery 1, Battery 2, potencia externa. Ahí ya escuchamos cómo los sistemas comienzan a activarse, los sonidos que en esta aeronave son increíbles. Vamos aquí a activar también un poco las luces de emergencia, dispositivos externos y cinturón de seguridad, los estrobos. Vamos a activar también las luces de navegación y logo, que son en esencia estas que están por aquí. Creo que esas no están funcionando muy bien. No las veo, pero bueno, vamos a activarlas. Estamos, como les decía, en el aeropuerto El Dorado. Ya está cayendo la tarde. La verdad es que se ve muy bien. Tengo un escenario que adquirí en 2024, en 2020, perdón, para este aeropuerto. Y ha sido ya migrado, portado a 2024 de manera correcta. Yo tuve que ingresar a mi biblioteca, seleccionar el escenario, decirle transmitir, reinicié y ya estaba listo. Y eso pasa ya con muchos. Así que en eso ya el equipo de Asobo y Microsoft ha avanzado un montón. Muy bien, ahora sigamos acá, vamos a darle eh, oxígeno a la tripulación, vamos a activar aquí los IRDs y vamos a esperar la alineación y todo el proceso. Les recuerdo que aquí tenemos la IFB. Y en la IFB pues voy a importar los datos de SimBrief. Recuerden, vean, aquí tenemos la ruta, temperatura, etcétera. Recuerden que aquí tienen que llegar a hacer algunas configuraciones. Yo les recomiendo el tema de la cuenta de SimBrief, por supuesto. Separar el tiller de la entrada de timón es para que esto, que es el control en pista, o más bien en las vías de taxi, esté separado del control de los pedales, ¿ok? Que es para ya el control en pista, control más fino. Y bueno, vámonos acá al vuelo y vamos a comenzar a traer la información. Ya trajimos aquí esto. Vámonos a los servicios de tierra. No voy a hacer muchos de estos porque he tenido algunos problemas. Voy a irme directo a la carga de combustible que ya aquí me ha traído de SimBrief. Voy a decirle que haga el repostaje rápido. Ok, aquí lo está haciendo. Deberíamos esperar a que se haga el repostaje para poder hacer la carga, ordenar el abordaje de pasajeros. Esperemos un poco. Muy bien. Creo que hemos terminado. Vámonos a la carga de pasajeros. Ya tengo 174 pasajeros. Eso es lo que me dice mi plan de vuelo de SimBrief. Bueno, vamos a revisar. Creo yo
que tengo acá instalado, creo que yo lo he habilitado. Para los que no sepan, pues se puede habilitar el dispatcher de SimBrief. Voy a decirle aquí View. Y en efecto tenemos 174 pasajeros, ¿vale? Los que de pronto no sepan cómo instalarlos, en el canal creo que tenemos un tutorial reciente donde hemos más o menos colocado la información, pero en esencia es ir a la página de SimBrief, ir a los instaladores, descomprimir el instalador del dispatcher y pegarlo igual en la carpeta Community y listo. Por supuesto deberán autenticarse, pero ya tenemos aquí integración también directa de SimBrief, así que muy bien. Perfecto, vamos a decirle aquí rápido. Escuchen, van a comenzar a escuchar como la ambientación de los pasajeros. Esto lo tiene súper bien el equipo de Fly by Wire. Y mientras eso pasa, voy a ir aquí haciendo los cálculos de rendimiento para el despegue. Voy a tomar los datos del Operational Flight Plan, pista 32. Aquí tengo la información. Vamos aquí a decirle calcular. Y me da 147, 150, 150 y 41. Muy bien. Ahora, mientras esto pasa, pueden darse cuenta que, bueno, yo ya los he ajustado un poco, pero vamos aquí a poner a correr este cronómetro. Por defecto puede ser que tengan estas pantallas, los displays, Primary Flight Display, Navigation Display, ICAM Status, EFIS, FCU, con mucho brillo, así que les recomiendo que vengan acá y hagan el ajuste del brillo. A mí ya me pasó, lo mismo por acá, si quieren hacerlo, igual por acá, con las luces, con el control de iluminación, e incluso si pudiéramos acá, si de ser necesario, vean, por también la hora, ¿no? Entonces, muy bien, acá vamos a ajustar el QNH, creo que tenemos 1023, así que vamos a ajustar aquí el 1023, se me hace un poco alto, pero vamos a ajustarlo 1023. Listo, vámonos a la configuración del MCDU. Como les digo, estoy haciéndolo un poco rápido, seguramente me voy a saltar algún paso, así que por favor excúsenme, pero el propósito principal del video tutorial es demostrarles que está funcionando bastante bien. Entonces acá decimos init request. Vean, aquí ya tenemos la información, lo hemos traído directamente de la integración de SimBrief. Vámonos aquí a Flight Plan. Pueden darse cuenta que aquí tenemos alguna información. Vamos a salir por la pista 34, 32R creo. Revisemos nuevamente. Pista 32R, salida Cami 4C. 32R. A ver, Cami 4C, aquí la tenemos. ¿Qué se me hizo? Cami 4C. Y transición ninguna. Boarding completed. Gracias, querida tripulación. Abordaje completo. Y la llegada, vamos a decir que es por ILS-2 Yankee. Creo que tenemos llegada, veamos a ver, Orega 5. Puede ser vía MUKIX también. Insert. Y revisemos si tenemos alguna discontinuidad. Por acá tenemos una, vamos a borrarla. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to receive final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Bueno, ahí ha hablado el capitán. Excelente.
Eso es parte de lo que tiene esta aeronave, que es increíble. Bueno, y ahí estamos observando el plan de vuelo, que ustedes pueden darse cuenta está completo. Flight plan. Vamos acá a Fuel Prediction. Como ya tenemos la carga de combustible, vamos a darle clic acá. Nuevamente clic. Vamos a traer el Fuel Planning. Listo, bloque 2.4, takeoff weight 62.08. Vámonos aquí a performance y vamos a utilizar la información que ya hemos calculado en el IFB. Vamos a cerrar acá. Tenemos 147, 150 y 41 flex 10. Entonces 147, 151, 151 y 41 de Flex to Tem. Para aquellos que no sepan qué es el Flex to Tem, en el canal también tenemos un video tutorial explicando qué es el Flex to Tem, pero pues en esencia es una temperatura con la cual le decimos a los motores que trabajen. Nos hace falta el flap trimming horizontal. Stabilizer es el parámetro de trimming. Vamos a ver acá una información. Tenemos 32.7 de centro de gravedad, 32.7. Así que vamos a movilizarlo rápidamente aquí en esta escala 30 y vamos a mover esto aquí para tratar de alinearlo. 32.7. Pudiéramos decir que más o menos por ahí, esto estamos hablando como de un 0.3 o 0.2 down. Vamos aquí a colocarlo, eso viene en una escala más exacta, pero para efectos prácticos vamos a colocar el trimming 0 down, 0.2. Entonces, 1, configuración de flap 1 y 0.2 down hacia abajo, el trimming. Y perfecto, ya tenemos acá la configuración de flaps. A nivel de prog, vamos a colocar aquí el aeropuerto destino, Sierra Kilo Charlie Lima y la pista 02. 151.8 millas náuticas a la ciudad de Cali y estamos listos con el plan de vuelo y la configuración del MCDU. Hoy estamos volando sin ATC, no quiero ahorita el ruido del ATC para efectos prácticos, pero no olviden aquí activar el volumen y tener esto activo, la frecuencia correcta. Muy bien, ahora vámonos a la transición, o más bien la altitud. El vuelo crucero es a 24.000 pies. Vamos a activar los constraints. Vean, acá está la información de los constraints. Vamos a dejar aquí esto en 10 para tener una mejor visual de nuestra salida. Y vamos aquí a colocar 24.000 pies. Normalmente sería tal vez la altitud de transición, 18.000 pies. Y después el ATC nos diría el siguiente nivel de vuelo como 24.000. Pero vamos a hacerlo 24.000 para que vean cómo esta aeronave respeta perfectamente las restricciones de altitud y de velocidad. Esta aeronave es increíble. Muy bien, ahora vámonos al overhead panel. Vamos a activar aquí las bombas. Vamos a encender el APU. Y vamos a darle un momento y vamos a decir aquí Start. Y vámonos al APU ICAM Status. Y vamos a observar cómo pues vamos a comenzar a tener ya el encendido del APU. ¿Ven? Voy a irme a la parte exterior para que puedan apreciar y escuchen. Excelente, ¿no? La animación de la salida de gases calientes y el sonido de la APU en la parte exterior. Muy bien, ahora bueno, vamos, imaginemos que ya tenemos entonces el permiso para rodar. Vamos aquí a decirle taxi, luces de taxi, y vamos a solicitar bueno, tenemos el APU ya confirmado, sí, 100%, APU available.
Y vamos a desconectar el external power. Y vamos también acá en el... Tengo que configurar aún las cámaras, aún no las he configurado. Vamos a desconectar aquí la unidad de alimentación externa. Vamos a quitar esto, no sé si... creo que no funcionan, vean. No tengo forma de quitarlos. Y vamos a ver que no tengamos ningún problema. Y vamos a utilizar el pushback nativo de Fly-by-Wire, que funciona bastante bien. Una de las cosas que todavía no está funcionando es, acá deberíamos estar observando la vista de planta del aeropuerto, pero eso no está funcionando todavía. Pero bueno, llamar al remolcador, voy a decirle que la velocidad del remolcador, esto, y voy a quitar el parking brake. ¿Sí ven? Entonces funciona bastante bien. Miren, acá tengo, vean lo que les mencionaba, un poco de brillo, ya se está haciendo un poco más de noche, y vean, aquí lo ajusto para una mejor visualización. Y miren, estamos aquí devolviéndonos. Vean, por acá todavía tenemos los calzos. Bueno, es raro, aquí no me ha cargado el TOG. Creo que fue porque no le di tiempo, o bueno, tal vez estaba en un... Ah, bueno, estábamos en un gate donde no teníamos disponible un TOG, pero bueno, vamos a decirle girar hacia acá, perdón, hacia acá. Vean. Muy bien. Vamos a tratar de alinearnos con las vías de taxi. Y vamos a decirle por acá a nuestro querido amigo que se detenga. Bueno, ahí quedamos más o menos. Voy a decirle desconectar. Y creo que acá le digo... A ver, vamos a ver si puedo quitar los calzos. Aún no me ha dejado quitarlos. Aquí todavía me aparecen. Es curioso. Esta parte no está funcionando muy bien. A ver. Veamos. Coloquemos el parking brake. Y veamos si podemos rodar así. Creo que sí, creo que es parte de las cosas que no están funcionando bien. Vamos a movernos. Muy bien. Bueno, vamos a encender motores. Vamos también a dar acá las luces del domo, y pudiéramos a nivel de las luces internas ajustar acá, puede ser. Y vamos a encender el APU bleed para tener potencia neumática y hacer girar los motores, o más bien el fan N1. Y vámonos acá. Como les dije, estoy haciendo un poco los procesos un poco a la ligera. Puede ser que me equivoque. Les pido allí su comprensión. Pero estaremos haciendo seguramente un tutorial muy detallado con todos los procedimientos, los pasos adecuados para esta increíble aeronave. Muy bien, allí están encendiendo. Vamos a ver si también para este ICAM podemos ajustar un poco el brillo. Vean el brillo. Lo mismo el brillo para este que está acá. Aquí podemos ya activar los radar clima, WTX. Y bueno, todavía no vamos a activar el transpondedor, no lo hemos hecho a través de ATC, así que no tenemos código de transpondedor. Vamos a utilizar ese, pero lo vamos a hacer cuando estemos en cabecera de pista. Veamos. Vean.
Muy bien. Ya está Avail disponible. 21.2. Motor 1. Vamos a ajustar también un poco este. Muy bien. Creo que aquí el terreno aún no funciona. Ah, no, miren, sí está funcionando. Vean, aquí está muy bien. Muy bien. Papa Victor Victor 2810 Taxi to Bueno, and all sort of rank allí como yo tengo la opción de que el ATC de Papa inteligencia November Papa Echo artificial se Golf ocupe Hotel de las Hotel 4 comunicaciones, Kilo to 1 pues aquí Kilo tengo Romeo. esta comunicación, Contact Tower finalmente 118. lo Release hizo. when ready. Acá hay unas luces que creo me están haciendo falta, las estroboscópicas y las luces de beacon cuando enciendo motores, vean. Entonces ya tengo acá beacon, estroboscópicas. Creo que las luces de navegación no están funcionando correctamente, pueden ser de esas cosas que todavía no estén. Veamos si las de wing. Bueno, ahora seguramente las vamos a apreciar más. Muy bien, ya tenemos motores, así que vamos a cerrar el ignition, vamos a desactivar el APU bleed y ya no necesitamos APU. Muy bien, vamos a, bueno, aquí pudiéramos hacer el flight control check, no lo voy a hacer, vamos aquí a subir flap 1, ground spoilers activados y vamos a comenzar a hacer el taxi y vamos a ir por acá o más bien por aquí seguramente para llegar a la 34R que está por acá los cerros de Bogotá, por acá la otra salida, ven, vámonos, muy bien, ahí están las estroboscópicas y vamos a quitar el parking brake. Ya actualmente la aeronave tiene un poco de potencia y podemos hacer el control en taxi. Vean, lo estoy haciendo con el tiller o con el control de proa y no con los pedales. Vamos a darle un poquito de potencia, un poquito, no más. Escuchen los sonidos cuando la aeronave está rodando, ¿ven? Como les dije, estoy utilizando un escenario que compré en Flight Simulator 2020 y ya ha sido migrado, portado a 2024. Aún tengo que ajustar la sensibilidad de mi control, está bastante sensible. Y vean, vamos aquí a activar entonces el auto brake max según la información, según los blues, los azules en ICAM status. Vamos a notificar a la cabina y vamos a hacer el takeoff config. Hasta aquí la aeronave muy bien, portándose bastante bien, con excepción de algunos temas visuales. Vean, ya se desaparecieron los chocks, los calzos. Vean qué belleza. Vamos a ingresar por aquí.
Eso, muy bien, vamos por acá. Y vamos a ubicarnos allí en cabecera de pista. Y voy a decir acá, estamos listos. Flight attendants, please prepare for takeoff. Prepare for takeoff. Aquí deberíamos, bueno, creo que ya tenemos contacto con radio. Vamos de todas formas a tratar de solicitar el permiso. Y muy bien, nos detenemos. A ver. A ver, por aquí. Bueno, solicitar autorización para despegue. Vamos a activar acá luces de takeoff. 737 Papa Victor Victor 2810 QNH 1013 straight out departure approved. Clear for takeoff runway 14. De las cosas que todavía tenemos problemas son en esas transcripciones, traducciones, donde combina español con inglés y la verdad se escucha muy, muy mal. Pero bueno, muy bien, entonces ya tenemos, vamos a ingresar a pista. Colocar aquí los motores. Quiero que disfruten bastante de el sonido interno de esta aeronave, que es increíble. Muy bien, vamos a tratar de alinearnos con el centro de la pista, línea blanca, y vamos a estar por ahí, creo yo. Miremos a ver, vamos a colocar parking brake, veamos cómo estamos. Sí, estamos bien, creo yo. Y bueno, vamos a llevar, quitar parking brake, el freno de parqueo. Vamos a mantenernos en freno de pedal. Vamos a llevar a 40% los motores con los power levers, con las palancas de potencia. Y después vamos a llevarlo al D10 Flex Maximum Continuous Thrust. Recuerden que es súper importante hacer el ajuste de los D10s aquí. Es súper, súper. A ver, veamos a ver un momento. Esto lo tenemos aquí, Throttle D10s. Calibrar es súper importante que hagan esta parte. Si no saben cómo, les recomiendo que revisen el tutorial que está en el canal de Flight Simulator 2020, que en esencia es lo mismo. Muy bien, entonces vámonos a desactivar la parking brake, frenos de pedal activos. Vamos a darle un poco de potencia para llevar al 40% los motores. Tenemos estables y vamos a llevar a Flex Maximum Continuous Thrust. Y aquí vamos, Cali. Escuchen los sonidos del rodaje, escuchen los sonidos del espectro. Bien, nudos. B1 y rotate. Perfecto, muy bien. Ascenso positivo. Vean qué hermoso.
hermoso, sencillamente hermoso. La verdad es que Flight Simulator 2024 está, en cuanto a temas gráficos, en cuanto a detalle, la verdad es que está muy bien. Lastimosamente tenemos algunas fallas bastante importantes, pero esperemos sean solucionadas prontamente. Muy bien, seguimos con control manual. Lever climb, descent climb. 737 Papa Victor Victor 2810, leaving my airspace. 10.000 pies. Autopilot. 810 aproximación. Respondedor 3203. Ya casi sobre slats. Slats. 737 Speed brakes. Papa Victor Victor 2810, contacto Y radar vean. Miles West of Sierra Kilo Golf Papa, Sierra 10.800 pies. QNH 1013. Vean, ya la aeronave está haciendo el primer viraje. Mírenla. Hermosa, sencillamente. Muy bien. Y vean lo que quiero mostrarles. Entonces, tenemos el FMA, Flight Mode Annunciator, del el Primary Flight Display, Altitude Constraint, restricción de la altitud, lo que significa que a pesar que tengo 24.000 pies acá, la aeronave va a llegar inicialmente o no va a superar los 12.000 pies a 220 nudos hasta acá. Luego aquí va a estar entre 12.000 y 14.000, y en la siguiente creo que ya va a ascender a 12.000, 16.000, y así sucesivamente. Y esto la fly-by-wire lo maneja de una manera increíble. Pueden apreciar también todas las secciones del ICAM status funcionando adecuadamente. Aire acondicionado, APU por supuesto apagada, consumo de combustible. Miren. Y una de las cosas a destacar también es que en ningún momento he sentido bajo rendimiento o he sentido algún lag o que se haya puesto lenta. Así que eso demuestra lo bien construida que está esta aeronave en términos de desempeño, ¿no? Optimización de texturas, de modelo de vuelo, de lógicas. La verdad, bastante bien. Vean, entonces estamos acá, próximos a hacer el siguiente viraje. La aeronave se ha bloqueado en 12.000 pies, 220 nudos. Vean, estos son las restricciones, los constraints, las restricciones. Vean el terreno, muy bien. Miren, climb, hemos pasado la primera restricción. Entonces, ¿qué va a hacer la aeronave? La aeronave va a tratar de subir. A ver, quitemos aquí por un momento acá se me perdió la ruta, pero seguramente es porque activé el terrain. Vamos a ver, revisemos acá. 737 Papa Victor Victor 2810, contacte con Bogotá Centro en 128. Vean, acá está la ruta, pero la línea no está representada.
Revisemos si acá sí. Bueno, ahí tenemos un pequeño error. En otros vuelos que he hecho se ha visto correctamente, pero de momento no la tenemos. Vamos a hacer, aquí dice que vamos a ir a Camis, 17 millas náuticas, vean, y ya está ascendiendo para llegar a 16.000 pies, que es la siguiente restricción. Muy bien, ahora vamos a hacerle acá un directo a ver si nos refresca el navigation display, y vamos a decirle que nos lleve a Lotoa, directo, Lotoa, insert, y miren, ya lo he actualizado, y vean, Orega por encima de 17.000 pies. Y pues acá está el top of climb, top of descent, el punto donde vamos a tener el descenso para la aproximación final. Y bueno, hasta aquí ustedes pueden darse cuenta lo bien que está funcionando la aeronave. Vamos a darle un poco más de tiempo a ver si alcanzamos a llegar a crucero. Bueno, tal vez no. Pero vean, muy bien. Vean el consumo de combustible, 80 kilogramos por minuto. Habría que hacer los cálculos, creo que son alrededor de 2.100, 2.200 kilogramos de combustible por hora, en 6 por 8, 48, pero aquí está el libro. Bueno, más o menos, bueno, habría que hacer los cálculos. Bueno, aquí está el QNH, vamos a dejarlo estándar. Vean, QNH estándar. Y miren, ya superó la restricción y nos vamos para arriba. Hacia flight level, nivel de vuelo 24.000 pies. Muy bien. Bueno, esto hasta el momento era lo que quería mostrarles a todos ustedes relacionado con el A32NX, cómo pueden disfrutarlo en Flight Simulator 2024. Voy a tratar de dejarles aquí la información en el video tutorial, y estamos a la espera de que se solucionen algunos de los errores que se tienen en Xbox, en PC, por supuesto, para seguir generando contenido. Tenemos por allí el A330, queremos por supuesto hacer un video tutorial del 737 MAX, pero la verdad es que está teniendo muchos problemas. Esperemos entonces un poco, y seguramente pronto les vamos a estar teniendo más contenido de Flight Simulator 2024. Algunas personas, antes de cerrar, voy a contarles, han estado reportando un problema con las aeronaves del equipo de Inibills relacionado con el heading. Y es que en el heading se queda activo acá y no se puede desactivar, y se queda la línea recta aquí. La forma que yo he encontrado es activando, por supuesto, el Flight Director, activando el plan de vuelo, y que el plan de vuelo tengan una salida configurada. Ya con eso se les deshabilita la línea de heading, y pueden inclusive deshabilitarlo aquí manualmente. Así que espero que eso les ayude, y ahora sí, sin más, let's in y let's fly.